de este curso de química básica, en el cual vamos a hablar del método científico. Me parece de suma importancia que conozcáis los pasos del método científico, pues cuando vayamos a estudiar en sucesivos capítulos la historia del átomo, veremos por qué en la historia se han ido siguiendo determinados pasos y además cómo es posible que este método permita evolucionar a lo largo de la historia una creencia, una teoría o cualquier otro tipo de, digamos, cosa que creemos en ese momento, ¿vale?, es cierta. Es decir, la ciencia no está fija, está en continuo movimiento, y lo que hoy en día creemos que es una cosa veraz, puede que con el tiempo no sea así. Y esto gracias, en parte, es al continuo trabajo, a la mejora de la instrumentalización, a la mejora del personal cualificado y a poder seguir disciplinas como el método científico, en las cuales nos permiten tener esos avances. Bien, como la palabra método indica, es una serie sucesiva de pasos, ¿vale?, una serie de etapas que hay que seguir para llegar a un fin final. Estoy seguro que todos vosotros habéis oído hablar alguna vez del método para aprender inglés en 100 días, el método para aprender a cocinar en 5 semanas, el método para adelgazar en 7 días, o el método para, yo qué sé, dejar de fumar en 2 días, ¿no? Que no es más que esconder la cajetilla de tabaco, el mechero y encerrarte en una habitación, ¿no? Ahora en serio, dejar de fumar, a los que fuméis. Y un día tendré que hacer algún vídeo sobre la cantidad de productos químicos que contiene el tabaco. Bueno, después de este pequeño interruptor, ¿no?, esa pequeña paréntesis, vamos a continuar. Para ello os quiero situar en el Egipto antiguo, ¿vale? Nos vamos a situar en el siglo V a.C. aproximadamente, donde estaban los faraones, donde teníamos también a gente que trabajaba de forma esclava, ¿no?, para ellos, pero vamos a olvidarnos de esa situación y simplemente vamos a pensar en los conocimientos que tenían por entonces y las capacidades de comunicación. La escritura no era accesible a todo el mundo. Había de vez en cuando algún jeroglífico que determinados grupos culturales del momento podían llegar a entender o leer, y otros ni siquiera podían llegar a entender qué se ponía en esos dibujos. La ciencia estaba en manos de, vamos a poner entre comillas, ciencia en ese caso, ¿vale?, que no, tal y como la conocíamos hoy, estaba en manos de sacerdotes, incluso de faraones. El conocimiento estaba en las altas esferas, pero era un conocimiento muy basado en la superstición y sobre todo en el tema de los dioses, como también pasó en la Grecia antigua o en Roma, como vemos ejemplos de varias creencias mitológicas, ¿no? Bien, imaginémonos que observamos un hecho insólito, prácticamente por lo poco casual que suele ser, ¿no?, en el Egipto antiguo, en el cual de repente se pone el cielo negro y empieza, o grisáceo, como queráis verlo, ¿vale?, se tapa, se oscurece el sol, y de repente empiezan a caer trozos de piedra blanquecinos de este tamaño a la tierra, ¿vale? Las personas de ese momento tendrían una pequeña duda de qué es lo que está ocurriendo. Han observado un hecho que por primera vez para ellos posiblemente sea inaudito. ¿Qué podía ocurrir en ese momento? ¿Qué se les pasaría por la cabeza cuando viesen esos trozos de piedra blanquecinos que caían y hacían daño o rompían incluso algunas cosechas? Pues posiblemente se empezaran a hacer preguntas. Y esas son una de las partes del método científico. Vamos a verlas aquí y vamos a ver cómo actuaría esa persona en el antiguo Egipto, ¿vale? Aquí tenemos las etapas del método científico. La primera de ellas es la observación de un fenómeno cualquiera, natural, en la naturaleza, que nos llama la atención. A un fenómeno, ¿vale? Observación de ese fenómeno. Por ejemplo, eso, caen
trozos de granizo. En una etapa más moderna podríamos tener otros, como podría ser la electricidad, ¿vale? Por primera vez, es decir, unas chispas, una corriente eléctrica, o cualquier otro fenómeno como la caída de cuerpos libres, ¿vale? Y ver si, por ejemplo, cae antes un objeto con menor masa o con mayor masa. Pero seguimos en nuestro Egipto antiguo. Observamos el hecho del granizo. Está cayendo. Siguiente paso es la creación de una serie de preguntas e investigar sobre eso, porque es posible que alguien haya visto ese fenómeno antes y haya dejado constancia de ello. Con lo cual, para eso se investiga, bien preguntando a la gente del lugar, a los más sabios, por ejemplo, o bien, como se puede hacer hoy en día, acudiendo a repertorios bibliográficos, a periódicos, a revistas, pues, a artículos académicos, etcétera, etcétera, a reporters, ¿no? Científicos, en los cuales podamos ver si ese fenómeno ya ha sido estudiado previamente y qué resultados se han obtenido, o qué, ¿vale? Finalmente han conseguido explicar, o cómo han conseguido finalmente explicar ese fenómeno, ¿no? Bien, entonces, primera etapa, observación. Segunda, documentación, ¿vale? Del dato, es decir, esa investigación del problema que queremos. Y tercera, pues a partir de las preguntas que nos surjan después de ese pequeño estudio de esa pequeña observación, nos vamos a hacer una serie de hipótesis y vamos a elegir una de esas hipótesis como verdadera, ¿vale? Es decir, imaginaros a ese egipcio que ve caer pum, 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 trocitos de granizo del cielo por primera vez y que no encuentra fuente de información en ningún sitio, ¿vale? O que encontrando una fuente de información no es capaz de explicar ese fenómeno como a él le gustaría. Bien, pues posiblemente sus preguntas sean: ¿qué está pasando? ¿Por qué caen trozos de piedra del cielo de color blanco? ¿Por qué se deshacen? ¿Por qué me dañan la cosecha? ¿Por qué hacen daño o me lastiman cuando me dan? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Etcétera, etcétera. Bueno, pues a partir de una serie de preguntas se pueden generar una serie de respuestas. Una serie de respuestas que, si incluso se pueden unificar, pues sería mejor, ¿no? En este caso, ese conjunto de unificación te puede llevar a lo que denominamos hipótesis. Bien, pues supongamos que la hipótesis de este egipcio es que se está cayendo el cielo a pedazos. Ya está. Por una maldición o por un castigo divino de algún dios ancestral. Vale. Hasta ahí las primeras etapas del método científico. Como veis, la siguiente es la experimentación. ¿Creéis que ese fenómeno en el Egipto antiguo se podía llevar a cabo de alguna manera? No, ni se conocía forma de por qué ocurría eso, ni forma de reproducirlo, ¿vale? Por lo cual, aquí se acababa generalmente el método científico en la antigüedad. Ya lo veremos con los capítulos que hablemos del átomo, la historia del átomo, en la que también acababa en esta etapa, antes de la experimentación. Y eso creó bastantes problemas en los siglos venideros para poder avanzar en la teoría atomista. Pero sigamos de nuevo en el método dado por este hombre egipcio, ¿vale? Posiblemente su hipótesis sería la de: se está cayendo el cielo a pedazos, ¿vale? Otra hipótesis que podría ser otra persona, otro egipcio que estuviese viendo eso, podría ser que el dios, llamémoslo no sé cuántos, se ha cabreado con nosotros y nos está lanzando guijarros desde el cielo para divertirse y castigarnos. Vale, tenemos dos posibles respuestas al fenómeno. ¿Cuál elegimos? No hay manera de probar ninguna de ellas porque no podemos hacer experimentación. Con lo cual, simplemente la hipótesis más aceptada, aquella que tuviese, como diríamos hoy en día, más likes, ¿no? O más me gustas, sería la que finalmente la gente aceptaría. Y generalmente tenía que ver con orígenes divinos. Cuando algo no tenía explicación, lo más fácil era acudir a un origen exterior. Vale, pero las cosas fueron avanzando. Con el tiempo fuimos capaces de mejorar métodos para medir las cosas, fuimos capaces de entender mejor la naturaleza, fuimos capaces de mecanizar determinadas cosas y
fue surgiendo gente que llevó más allá las observaciones, intentando hacer mediciones e intentando incluso reproducir esos fenómenos en su laboratorio si no podía hacer mediciones digamos, en el momento preciso en el que estaba ocurriendo el fenómeno. Vale, entonces, nos vamos a situar en comienzos del siglo XVII aproximadamente, y Galileo Galilei es considerado el padre del método científico. El método científico completo, aparte de las primeras fases que ya hemos visto, la observación, la búsqueda de información del problema, la creación de hipótesis y eligiendo una hipótesis verdadera a partir de las preguntas que nos puedan suponer, para nosotros verdadera, ¿vale? La siguiente sería esa experimentación, es decir, llevar a cabo ese experimento o bien imitándolo en otro lugar, como puede ser llevarlo al laboratorio, o bien haciendo mediciones in situ, es decir, en el sitio donde está teniendo lugar ese fenómeno, ¿vale? Imaginemos que estamos midiendo ya nuestro problema, somos capaces de obtener datos y obtenemos, pues eso, una serie de mediciones, una serie de apuntes sobre el fenómeno que está ocurriendo. Una vez que ese fenómeno ha ocurrido, lo siguiente que tenemos que hacer con esos datos es analizar si eso, digamos, ese conjunto de observaciones que nosotros hemos hecho y de anotaciones concuerdan con la hipótesis que nosotros nos habíamos planteado al principio. Porque puede ser que tras experimentar no sea acorde con lo que nosotros creíamos. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero estudiar el fenómeno de caída de los cuerpos. Por ejemplo, la caída libre. Una manzana, no nos vamos a situar en Newton, ¿vale? Aunque sea conocido por la manzana, y una hoja de papel. Obviamente, pesa más la manzana, vamos a ser más correctos científicamente, tiene mayor masa la manzana, también tiene mayor peso, un día diremos la diferencia entre masa y peso por si acaso, y la hoja de papel pues obviamente tiene menos masa. Podríamos decir, al ver este fenómeno actuar, que la hoja de papel va a caer más tarde que la manzana. Y si simplemente llevamos a cabo el experimento, aunque no lo veáis, os lo digo yo, la manzana ha caído antes que la hoja de papel. Pero eso es debido a... Bueno, nos podría llevar a haber hecho el experimento, ¿vale? Y llegar a la conclusión final de que los objetos que tienen mayor masa caen antes, ¿vale? Perfecto, ya hemos llegado a nuestra hipótesis, la hemos visto como verdadera y la hemos publicado. ¿Quiere decir que se acabe aquí el método científico? No, como hemos dicho, hay posibilidad de que posteriores científicos mejoren ese método o lo lleven a estudio y terminen por demostrar que hay algo que se ajusta mejor o que encuentran un fallo en esa teoría. Por ejemplo, este fue uno de los casos. Permitidme un segundo que coja de nuevo las cosas del suelo. Vale. Volvamos al ejemplo del papel y la manzana. Verdaderamente lo que está ocurriendo es que este objeto, al ser liviano, tener una amplia superficie sobre la que puede actuar el aire, ¿vale?, crea un movimiento que no es de caída vertical libre, sino que crea un pequeño movimiento de este tipo, con lo cual la trayectoria que sigue no es la misma que sigue este objeto que cae en línea recta, lo que produce que el tiempo que le cuesta llegar al fondo, o sea, al suelo, sea diferente. Si yo cojo dos objetos iguales, o sea, simplemente con arrugar este papel y darle la forma parecida a este objeto y tirarlo, veréis que ambos objetos, a pesar de tener distinta masa, llegarán al suelo prácticamente al mismo tiempo. Este experimento se llevó a cabo con esferas de idéntica forma, ¿vale?, idéntico volumen, pero distinta masa, como podría ser, por ejemplo, una esfera de madera y una esfera de corcho, o una esfera maciza de hierro y una esfera de plástico hueca. Igual tamaño, igual volumen, ¿vale?, pero diferente material, diferente masa, ¿vale? Ya veremos que el volumen y la masa están relacionadas en capítulos posteriores con una propiedad que se llama densidad del cuerpo, ¿vale? Entonces, al dejar soltar esos dos productos, esas dos esferas, lo que ocurrirá es que caerán al suelo y los hechos observables, esa experimentación,
tras repetidas y sucesivas veces que se haga, nos lleva a descartar la primera, digamos, teoría que surgió al final, de decir que los cuerpos caían debido a su diferente masa. Se mejoró y se pudo explicar dos cosas a la vez. Una, que no dependían de la masa, sino que caían igual, independientemente de la masa que tuviesen, y que ese papel, o esa pluma, que podríamos haber cogido como ejemplo, ¿vale?, lo que hacía era describir un movimiento distinto, y esa era la causa de que no llegaran a la vez. Con lo cual, el método científico nos ayudó, en ese caso, a solucionar dos problemas en uno, ¿vale? Bien, pues estas son las etapas del método científico. Volvemos a repetirlas. Observación de un fenómeno. 2. Intentar documentar ese fenómeno para ver si alguien ya ha hecho esos experimentos o no y no perder el tiempo. 3. Crearse unas preguntas para llevar a cabo al final una hipótesis que vamos a ver si es verdadera o no. 4. Llevar a cabo la experimentación o la medición in situ de lo que está ocurriendo, de ese fenómeno, para conseguir una serie de datos. Después tenemos que analizar esos datos, ¿vale? Con esos datos analizados sacaremos una serie de conclusiones, que pueden ser dos caminos. Una, que nuestra hipótesis inicial sea verdadera, con lo cual, o sea, tal y como la habíamos propuesto, los datos se ajustan a lo que nosotros creíamos que iba a pasar, con lo cual vamos a comunicar vamos a dejar plasmado de alguna manera evidencias de ese experimento, para que otras personas lo puedan reproducir en otros sitios y ver si al final se convierte en una ley o una teoría, ¿vale? Incluso se puede encontrar hasta un artificio matemático que explique eso, es decir, una ecuación, ¿vale? Entonces, esa podría ser una de las posibilidades. La otra es que tras analizar los datos veamos que no se corresponde con nuestra hipótesis que creíamos al principio. Con lo cual pueden pasar dos cosas. Una, que sea necesario volver al inicio de la hipótesis y replantearse una nueva, ¿vale?, y volver a hacer experimentos, o bien que ya a partir de los datos que tenemos, o en otra hipótesis que podía surgir pero que no cogimos como verdadera, pero que la teníamos en cuenta, nos sirva para explicar ya al final y llevar a la comunicación de nuevo de ese evento, diciendo, pues basándonos en los hechos observados, podemos deducir que tal, a pesar de que al principio creíamos que ocurría esto otro. Vale, no hay problema. Hay que saber, y esa es una de las cosas, honestamente, ¿vale?, decir que no todo es como pensamos que tiene que ocurrir siempre, ¿vale? La gente se equivoca y de los errores se aprende. De hecho, este método científico, como hemos dicho, no va a ser fijo siempre una vez que hayamos terminado y llegado a esta conclusión. Como hemos comentado, en el futuro puede ser que nuestra ley, nuestra teoría, nuestro modelo, lo que hayamos conseguido demostrar, se pueda debatir o revertir de otra manera, o, digamos, darle la vuelta al calcetín, como se diría comúnmente, y demostrar que no era así, o que se puede explicar de otra manera mucho más sencilla. Esto es la continua evolución de la ciencia. Y llegados a este punto, que ya hemos visto el método científico, y lo veremos en el próximo vídeo cuando hablemos del átomo, cómo en verdad generaba este problema de no seguir entero determinados pasos, os propongo uno de los experimentos que les suelo proponer a mis alumnos. Les suelo proponer varios y que ellos elijan, para que lleven a cabo las etapas del método científico. Pero es bastante curioso que la mayoría de ellos cogen casi siempre el mismo experimento. No todos, pero la mayoría. Y resulta que es un experimento un poco oloroso y cochino. Vamos a decirlo así, oloroso y cochino. Porque conlleva que se tenga que utilizar carne y que la dejemos un tiempo al aire. Vale. Yo os voy a explicar en qué consta, ¿vale? Bien, esto se basa en demostrar una teoría que se conoce como la generación espontánea, ¿vale? Fue una teoría que surgió durante cierto tiempo en la cual se creía que las larvas, los microorganismos, los gusanos, etcétera, se generaban en la carne
independientemente de donde fuese, por generación espontánea. Es decir, esos microorganismos salían de la propia carne sin ningún problema, sin más, ¿vale? Bien, pues vamos a demostrar si eso es cierto o es falso. Para ello vamos a simular un experimento. Os voy a decir yo ya cómo experimentar sobre ello. Entonces, la idea es la siguiente. Se cogen 3 frascos, ¿vale? O 3 vasos, ¿vale? Uno de ellos mejor que sea un frasco porque necesitamos cerrarlo con la tapa metálica con la que conviene. Los vamos a limpiar con un poquito de alcohol para esterilizarlos, ¿vale? Por su superficie, un poquito de un pañito con alcohol, ¿vale? Por su interior y su superficie, y una vez que esté seco ese alcohol, vamos a coger en esos 3 frascos y vamos a cortar de un filete, por ejemplo, de un trocito de filete, no cojáis pescado porque todavía es peor, un trocito de filete de carne y le cortamos un cachito y lo metemos dentro de cada uno de los 3 frascos. En el primer frasco lo que vamos a hacer es coger la tapa y cerrarla completamente, de tal manera que lo que haya ya en el interior no pueda ser manipulado, ¿vale? Ni pueda haber entrada ni salida de nada dentro de él, ¿vale? Lo que se llama prácticamente un sistema cerrado. Luego, el siguiente vaso, lo que vamos a hacer con ese trocito de carne que tiene es taparlo con un papel film, ese clásico papel transparente de envolver bocadillos, ¿vale? Que permite ver el interior, ¿no? Porque es transparente. Lo que vamos a hacer con este segundo frasco es permitir un intercambio de gases, ¿vale? Del interior al exterior. Y el tercer frasco va a estar completamente abierto, un sistema abierto que permite el intercambio de cualquier tipo de sustancia. Vale. Como estoy seguro de que no estamos en la época de la generación espontánea, prácticamente todos creeréis que en el frasco cerrado no debería de producirse nada. ¿O sí? Yo os animo a que intentéis hacer el experimento, dejarlo en una terraza y verlo durante unos 7 días, ¿vale? E ir anotando cada día lo que pasa en cada uno de los frascos. Es más, si queréis me podéis mandar fotos o comentarios en el vídeo si lo habéis hecho, ¿vale? Bien, primer frasco, ese. Y todos convendremos que en el último frasco, el que está abierto del todo, es bastante posible que se creen microorganismos. ¿Pero qué pasará en el del medio? ¿Habrá microorganismos o no habrá microorganismos? Hemos dicho que hay determinado intercambio de gases con el exterior, etcétera, etcétera. ¿Qué conclusiones llegáis a sacar del experimento una vez que lo hayáis hecho? Pues ese es vuestro reto si queréis llevarlo a cabo, ¿vale? No es obligatorio, pero os lo propongo como modelo del método científico, para que hagáis de científicos estos días y podáis llevar a cabo el método que haría un científico para descartar, por ejemplo, la teoría o hipótesis que hubo en su momento de la generación espontánea. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo, en el cual comenzaremos a hablar de nuestro amigo el átomo, ¿vale? Nos vemos.